Antes del pregón se realiza la ofrenda a los santos Adón y Senent, donde la alcaldesa entrega las medallas a los clavarios del Sants de la Pedra y se bendicen los banderines de las comparsas y filas. Un acto que da paso al pregón, que marca el inicio de las fiestas de moros y cristianos de Torrent. Al ritmo de las tradicionales marchas, la capitana cristiana de las Damas de Navioland y el capitán moro de Omeyas realizan la entrada al asilo de Santa Elena junto a sus alféreces. Así, un año más, los dos bandos se enfrentarán por la Torre de Torrent.